¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Gracias a todos quienes nos acompañan como cada noche por televisión los jueves o en YouTube a través de la cuenta N22 y también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Esta noche vamos a hablar de un tema que seguramente va a interesarles muchísimo porque vamos a trazar un panorama de cómo está la salud y la alimentación de los mexicanos. Hace unos días se presentó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición aquí en México en su versión 2018-2019 y la verdad es que el panorama es alarmante, es delicado, porque lejos de mejorar, hemos ido con problemas de salud y alimentación cada vez peores. Somos un país con gente obesa, el 70% de los adultos presenta ese problema, 1 de cada 3 niños en edad preescolar también tiene ese problema y los problemas derivados como hipertensión y obesidad pues han ido en aumento y algo que preocupa y que hay que subrayar son las mujeres encabezando estas listas. Así es que vamos a ir hablando de todo esto. Hoy me acompañan 2 invitados de lujo a quienes les agradezco muchísimo su participación. Empiezo presentándote a ti, doctora Teresa Chamal. Estás muy buenas noches. Ella es directora de investigación del Centro del directora adjunta del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Jacaranda. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias. Y a Tonatiu Barrientos, quien es director del Centro de Investigación en Salud Poblacional, también del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, bienvenido, Tonatiu. Buenas noches, Jacaranda. Muchas gracias por la invitación. Pues yo comenzaría por que nos hicieras un pequeño panorama, Tonatiu. Tú hablaste el lunes cuando se presentó esta encuesta, pues de uno de los problemas más grandes, considerado por algunos expertos como una epidemia, un tema de salud pública muy complejo que tiene que ver con la obesidad en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas justo de este problema que me parece que es uno de los puntos nodales de donde se derivan muchísimas otras cosas y que nos pueden también ayudar a entender pues por lo que estamos pasando en este momento, en estos tiempos de pandemia? Adelante, Tonatiu. Claro, con mucho gusto. Pues sí, la obesidad es un problema de salud pública que se ha venido desarrollando en las últimas décadas en México. Hemos pasado muy rápidamente a tener una proporción muy alta de las personas con este grave problema. Y este es un problema que nos preocupa mucho porque desde una perspectiva de salud, las personas que ganan peso son personas que van a experimentar una serie de problemas de salud de manera crónica a lo largo de su vida, ¿no? Van a empezar a tener problemas metabólicos como diabetes, como hipertensión, que desde luego nos preocupan mucho. Entonces, la idea con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, con la ENSANUT, es justamente poder monitorear, poder seguir, digamos, a lo largo del tiempo, qué está ocurriendo con nuestra población, y obesidad es uno de los indicadores más importantes. Entonces, solo para darles una perspectiva general, por ahí de 2012, cuando tuvimos la encuesta de 2012, teníamos más o menos como 70% de las personas con obesidad o con sobrepeso. Y lo que estamos viendo ya en esta última encuesta, y ojo, quisiera recalcar que esta encuesta lo que está midiendo son las condiciones de salud de las personas en el 2018. Es decir, no es la medición actual, es la medición de 2018. Y para 2018 ya teníamos 75%. Es decir, a lo largo, digamos, de este pequeño periodo de 6 años, vimos un crecimiento de 71 a 75% de las personas que tienen exceso de peso. Ahora, una cosa que nos preocupa mucho es que crece el sobrepeso ligeramente, pero lo que estamos viendo que ha crecido más es la obesidad. En el caso específico de la obesidad, pasamos... A ver, ahí, perdóname que te interrumpa, ¿no es lo mismo sobrepeso que obesidad? No, no es lo mismo. O sea, estamos hablando como de diferentes niveles de ganancia de peso, ¿no? O sea, una persona que tiene sobrepeso está un poco pasada de peso, pero no ha llegado, digamos, a este nivel donde nosotros ya definimos obesidad, y desde luego que cada uno de esos
niveles implica un nivel de riesgo distinto, ¿no? Donde tenemos mucha preocupaciones en obesidad, y en el caso de sobrepeso nos preocupa porque quisiéramos que estas personas no estuvieran en esa condición, aunque el nivel de riesgo biológico es un poco menor. Empieza a desarrollar hoy un síndrome también metabólico importante. Mira, darle algo a Tere, porque lo que tú dices es muy interesante, pero yo me preguntaba, cuando leí esta encuesta, doctora Tere, ¿qué estamos comiendo en México? Ya lo he comentado en su momento, es la gran paradoja de un país con una alimentación rica, con una comida considerada de gran valor cultural en el mundo, y con toda esta diversidad alimenticia que tenemos, vivimos con problemas de sobrepeso y al mismo tiempo de desnutrición. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha ocurrido en todos estos años para que se detonen estos problemas? Adelante, Tere. Sí, mira, Jacaranda, lo que ha pasado con el patrón de alimentación de la población mexicana es que poco a poco se fue sustituyendo el consumo de alimentos naturales, esa riqueza que tiene nuestro país de gran cantidad de frutas, verduras, el rescatar, por ejemplo, toda la verdura de hoja verde que en nuestro país hay, ¿qué te puedo decir? Quintoniles, lechugas, espinacas, todo eso por alimentos empacados, ultraprocesados, que tienen un alto contenido de sodio, un alto contenido de azúcares, les añaden mucho azúcar, mucha grasa, saben cómo hacerlo para que la gente sienta cierta palatabilidad y les llame la atención ese tipo de alimentos. Y bueno, esto ha repercutido para que la gente, y los niños sobre todo, tengan acceso y disponibilidad cada vez más a este tipo de alimentos. Y bueno, son alimentos muy fáciles de acceder a ellos, y también lo que tiene que ver con la comida rápida, que te dan porciones muy grandes, también tienen cierto sabor que llama la atención, y bueno, se han sustituido. Entonces, por un lado, tenemos que hay 1.300.000 niños con baja talla para su edad, es decir, un retraso en crecimiento en todo nuestro país, y estos son niños menores de 5 años, y en los menores de 2 años es donde se presenta mayormente este problema. Y por otro lado, a partir de los 6 años, que es cuando empieza la edad escolar, que los niños ya empiezan a seleccionar qué alimentos pueden adquirir, empiezan a consumir todo este tipo de alimentos empaquetados que son ultraprocesados. Y bueno, ahí las prevalencias de sobrepeso y obesidad alcanzan a más de 1 de cada 3 niños en edad escolar, y si hablamos de los adolescentes ya llegamos hasta el 37-38%, en donde aquí en la encuesta lo presentamos el lunes, es mayor el problema en las mujeres, tanto de sobrepeso como de obesidad entre 2002 y 2018, y en las mujeres aumenta el sobrepeso y la obesidad, los dos. Inclusive la obesidad se duplica, sobre todo en las mujeres rurales. ¿Y qué alimentos? Esta era tu pregunta. Bueno, sobre todo los alimentos que se consumen en todos los grupos de población, independientemente si son los niños chiquitos, los escolares, los adolescentes o los adultos, son bebidas azucaradas, que no son alimentos, que pueden ser jugos, refrescos, néctares, cualquier tipo de estas bebidas. Se consumen muchos embutidos, y se dejó de consumir, por ejemplo, frutas, no lo consumen ni el 15% de cualquier grupo de población. Las verduras, las frutas alrededor del 30% de consumo cotidiano, ¿eh? Y bueno, por otro lado se consumen galletitas, todas estas papitas, todo esto que... ¿no? Todos estos alimentos que digamos que están en este ambiente obesogénico que por todos lados encontramos, pero Tonatiuh, de acuerdo a lo que pude revisar ahí en la encuesta, hay algo que me llama la atención, y hablando sobre el tema de obesidad, quiere decir que las personas con ingresos más bajos tienen más posibilidades de desarrollar obesidades y sus distintas enfermedades en comparación con quienes tienen ingresos más altos, es decir, que la obesidad y sus diversas enfermedades, comorbilidades, están vinculadas con una desigualdad económica, social y cultural.
Sí, desde luego. O sea, una de las cosas que tenemos más claras es que el ambiente donde vives y el acceso a recursos que puedes tener va a definir mucho el nivel de salud al que puedes alcanzar. Y eso me parece que es algo que hemos observado para la enorme mayoría de las enfermedades, y obesidad no es distinta. Obesidad tiene un patrón un poco complejo, porque una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a nivel socioeconómico más elevado tienes menor probabilidad de tener obesidad, pero en los hombres es al contrario, ¿no? Entonces, a mayor nivel socioeconómico, mayor probabilidad de obesidad. Ya. En el caso de las mujeres, Tere, yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando ahí? Seguramente todavía no hay un estudio a profundidad de por qué las mujeres encabezan la lista de problemas como diabetes, hipertensión. Además, por ahí hay un dato que es muy sorprendente, que los niños que presentan obesidad normalmente tienen una madre obesa en casa, y peor aún, los problemas de salud emocional y mental están totalmente vinculados también a las mujeres y encabezan la lista. ¿Qué está pasando con una desigualdad, pero también desde una perspectiva de género muy preocupante? Bueno, yo creo que, como tú bien lo dices, no está muy estudiado a fondo, pero hay ya varios estudios que empiezan a mostrar que, como ya lo mencionaste, que ser hijo de una mujer obesa tienes una mayor probabilidad de que cuando el niño llega a la edad escolar y adolescente, aumenta su probabilidad de tener sobrepeso o obesidad, y si es mujer, es mayor esta probabilidad. Creo que las mujeres han hecho menor actividad física, consumen un mayor número de alimentos que tienen un alto contenido energético. Y bueno, también con cierto análisis de la encuesta que tú tuviste acceso, se mostró que también tienen mayor depresión, son más depresivas, y que el ser depresiva aumenta la probabilidad de tener obesidad. No es concluyente porque es un estudio nada más del momento, transversal, y que habría que hacer estudios más profundos para saber qué es lo que está sucediendo. Pero también, por ejemplo, en el medio rural, que es donde también está creciendo mucho la obesidad en mujeres, el problema es que la mujer ya no se mueve como se movía antes. Antes iba al campo, llevaba los alimentos, ahora se está medio urbanizando, se está mecanizando. Entonces, las mujeres cada vez se mueven menos actividad física, y cada vez hay más acceso a pantallas, ¿no? Ya tú ves que casi el 95% de la población tiene acceso a una pantalla, ya sea por un celular. Entonces, eso es multicausal, y bueno, es el tipo de factores que tenemos que empezar a estudiar más a fondo. Ya, déjenme hacer una brevísima pausa porque quiero regresar a conversar sobre otro tema que también es así como para ponerle mucho foco, que es el de los jóvenes. Así es que, si me permiten, vamos a una brevísima pausa y volvemos aquí con ustedes a Debate 22. Estamos hablando de, pues, cómo está el panorama de salud y alimentación en nuestro país. Volvemos. Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones, toma tus medicamentos puntualmente, come saludablemente y revisa tu glucosa. Si tienes dificultad para respirar y dolor o presión persistente en el pecho, busca atención médica. La familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Vous savez, un petit conseil. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, commencez à vous prendre vous-même au sérieux. El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keretz, en series estelares. Estreno domingo 15 de noviembre, 21 horas.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Debate 22. Estamos hablando sobre el panorama de salud y alimentación que existe en nuestro país y todo eso se ha desprendido de la encuesta nacional justamente de salud y nutrición, la ENSANUT, en su versión 2018-2019. Tonatiuh, uno de los temas que se tocan con mucha profundidad en esta encuesta tiene que ver con el panorama respecto a los jóvenes, que además del tema de obesidad también por ahí existen otros problemas que me gustaría que nos compartieras porque también ahí hay ciertos focos rojos, ciertas alarmas que tendríamos que tomar en cuenta. Claro, con mucho gusto. Una de las cosas que analizamos con más cuidado es el tema del uso de sustancias. Y cuando hablo de uso de sustancias me refiero principalmente a tabaco y alcohol, que son, digamos, dos sustancias que producen una carga de enfermedad muy alta. Eso quiere decir que son sustancias que enferman a las personas. Y en el caso de tabaco nos interesa mucho porque justamente esta edad es el momento en el que las y los adolescentes están más susceptibles a empezar a fumar y también están más susceptibles a empezar a consumir alcohol. Entonces, además en esta encuesta ya estamos incluyendo otro indicador que nos interesa mucho, que es el uso de cigarro electrónico. Entonces, solo para darles una idea general, más o menos 18% de las y los adolescentes reportaron ser fumadores y de ellos casi el 8% fuma todos los días. Y en el caso del consumo de alcohol, lo que nos preocupa más es el consumo excesivo, que esto básicamente es que una persona tome más de 4 o 5 bebidas en una sola ocasión. Y bueno, en el caso específico de las y los adolescentes, esto alcanza el 19% de ellos en el último mes. Entonces, imagínate, esto es 1 de cada 5 adolescentes está haciendo consumo excesivo de alcohol una vez al mes, que es muy, muy alto. Y luego, finalmente, en el caso del uso del cigarro electrónico, encontramos ya que casi el 8% lo ha aprobado y el 1.5% lo está utilizando de manera cotidiana. Y esto nos preocupa porque, desde luego, digamos, el ideal sería que ninguno de nuestros adolescentes tuviera que estar utilizando estas sustancias y, sobre todo, abre la posibilidad a un uso crónico, ¿no? A lo largo de toda su vida, que eventualmente va a derivar en enfermedades muy serias. Ya. Tere, uno de los temas que también se aborda, ya no tan los jóvenes o los adolescentes, tiene que ver con los niños, y también fue muy impresionante leer por ahí que poco más de 1.4 millones, casi un millón y medio de niños presentan plomo en la sangre. ¿Cómo es eso a estas alturas, que todavía exista una población, un número tan alto de niños que tiene este problema? Sí, lamentablemente no se había hecho una evaluación nacional previa. Había estudios muy locales y es un problema muy grave. En México, el consumo de alimentos en loza vidriada, que es el barro vidriado con plomo, ha sido muy frecuente. Y bueno, al medirlo de manera nacional, por primera vez lo tenemos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y es una medición para 2018, cuando ya se supone que hay una norma oficial mexicana que prohíbe el uso de loza vidriada que tenga plomo. Encontramos que alrededor de 1,5 millones de niños, 1.4 millones de niños, tienen en su sangre niveles de plomo mayor a 10, que es el límite. Entonces, y bueno, hay otras sustancias, antes existían, hace mucho tiempo, los colores con los que se dibujaba o algunos otros fuentes de contaminación, pero la mayor, más del 90%, tiene que ver con plomo. Y más bien con la loza vidriada. Y eso mayormente prevalente. En la Ciudad de México es uno de las ciudades que tiene... Es lo que iba a mencionar,
que la Ciudad de Bueno, México, parece el increíble. Estado de México, son lugares donde existe una mayor cantidad de niños que consumen todavía en este tipo de loza. Y bueno, hay solo 2 o 3 estados en la República. Recuerdo que está Sinaloa o Tabasco, que son estados que no se consume, que casi están de acuerdo a los estándares internacionales. Pero en nuestro país tenemos que eliminar el consumo de alimentos en loza vidriada. De hecho, es la primera vez que se incluye esta medición de manera... Es la primera vez que se incluye a nivel nacional. Habíamos hecho también para esta encuesta de 2018 una submuestra en localidades de menos de 100,000 habitantes, pero es de la misma encuesta la información, es en población donde habita el 52% de la población a nivel nacional, y en general es donde habitan los más pobres, y también ahí se midió y la prevalencia fue también casi igual de alta. Y en este momento pues lo tenemos para todos los estados de la República. Ya, Tonatiu, justo cuando se presentaba la encuesta nacional de salud y nutrición, se mencionaba algo que me parece que es muy interesante, y yo de cómo ves la salud poblacional en nuestro país, que se ha medicalizado la perspectiva de la salud, ¿no? O sea, la estamos viendo desde con una mirada muy pequeña, mucho que tiene que ver con enfermedades, etcétera. ¿Cuál sería la otra manera de ver la salud de los mexicanos? Claro. Sí, desafortunadamente por muchos años, digamos, la manera en la que hemos entendido la enfermedad es casi exclusivamente desde el punto de vista biológico y médico, sin reconocer la enorme importancia que tienen las condiciones sociales y las condiciones estructurales en la generación de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un momento que hablábamos de obesidad, pues uno llega muy rápido a la conclusión de que para una persona es extremadamente difícil tener una dieta saludable si no tiene un ambiente que conduzca a que esa persona se alimente de manera saludable. Pero eso mismo lo podemos llevar a muchísimos problemas de salud. Por ejemplo, yo hablaba hace un momento del consumo de alcohol. El consumo de alcohol está muy fuertemente determinado por el ambiente. Si tú vives en un lugar donde el consumo de alcohol está normalizado, donde consumir alcohol y consumirlo de manera abusiva es algo normal, pues difícilmente vas a tener una conducta distinta. Si el precio, por ejemplo, es muy barato, si con caminar a la esquina tienes acceso, si se le vende a los menores de edad. Entonces, me parece que México como sociedad tiene que empezar a evolucionar hacia construir un ambiente que conduzca a la salud y no conduzca a la enfermedad, que me parece que es el ambiente que tenemos actualmente. Entonces, esto requiere una modificación de la manera de ver el proceso y también nos va a llevar a pensar en soluciones diferentes. Porque si tú piensas que el problema de la obesidad es un problema de una persona, entonces te vas a dirigir exclusivamente a tratar de darle educación y recomendaciones y consejos, que desde luego que son importantes y desde luego que juegan un papel, pero que difícilmente van a resolver el problema poblacional tan profundo que tenemos. Ese problema poblacional solo se puede resolver a partir de políticas integrales que además cubran todos los aspectos de la sociedad. Entonces, si quieres resolver obesidad, tienes que trabajar con el sistema alimentario, tienes que trabajar con la disponibilidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un problema muy serio para las mujeres es la falta de tiempo, porque tienen doble carga de trabajo. Trabajan y además tienen que cuidar del hogar, porque desafortunadamente seguimos viviendo en un país extremadamente desigual. Entonces, a mí me parece que es muy importante que empecemos a alejarnos de esta visión reduccionista, individualista, y empecemos a entender que este problema que está afectando a toda nuestra población no puede tener una respuesta a nivel individual, requiere un cambio profundo. Un cambio, incluso por ahí decía el doctor Gatell, un cambio de sistema agroalimentario. O sea, es un conjunto de cosas. Pero a ver, cuéntenme, platíquenme, qué punto de asertividad, de precisión tiene esta encuesta, porque me gustaría saber qué metodología usan, cómo se trabaja, porque además entiendo que no es solamente llegar a encuestar a los hogares, ¿no? Hacen pruebas. ¿Cómo se realiza toda esta encuesta? Tere, ¿me quieres platicar? Sí. Y vamos yo te puedo platicar. Esta encuesta
lleva un diseño conceptual desde una planeación de un grupo de investigadores muy amplio, es mucho tiempo lo que se planea y qué es lo que se va a preguntar. Probamos las preguntas, vemos cómo lo entiende la población, evaluamos qué problemas son altamente prevalentes, qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, para 2018 evaluamos el PROCESA, que es el Programa Sectorial de Salud, y qué es lo que está incluido dentro del programa para saber qué incluir en la encuesta. Por ejemplo, etiquetado. Ahorita hay un nuevo etiquetado, pero en ese momento evaluamos para ver qué entendía la gente sobre ese etiquetado, y también tomamos muestras de sangre, tanto en ayunas como sangre capilar. Posteriormente a todo el diseño conceptual y metodológico, se hace el cálculo del tamaño de muestra. Cuando ya se tiene todo esto, lo sometemos a los comités del instituto, que son comités de bioética, bioseguridad e investigación. Y cuando ya se nos permite, bueno, para lo cual ya debemos de tener el dinero para llevar a cabo la encuesta, que en general es dinero que nos proporciona la Secretaría de Salud, la de 2018-19. Lamentablemente no tuvimos el dinero, pero tuvimos unos grandes socios que fue el INEGI, y con ellos la pudimos llevar a cabo. Y bueno, ya cuando vamos a ir a campo, hacemos una capacitación de mes y medio. El operativo de campo es de alrededor de 200 personas que van en 8 brigadas de campo con 4 parejas de encuestadores, pero previo a ellos se hace la cartografía, va un grupo de cartógrafos y va trazando los mapas de dónde se va a visitar, qué viviendas se van a visitar. Llegamos a campo y primero se hace todo un cuestionario sobre la salud de la población, sobre gasto en alimentos, gasto en salud, posesión de bienes, si hay migración o no hay migración, todas las variables sociodemográficas. Y posteriormente de que van los de salud, al día siguiente van los de nutrición y toman todo lo que tiene que ver con cuestionario, consumo de alimentos, actividad física, todo, toman las mediciones antropométricas y toman ahí. No, es amplísimo, son alrededor de 900 preguntas. Ahí toman la muestra de sangre capilar, que es para la determinación, por una parte, de lo que tiene que ver con la hemoglobina para evaluar anemia. En ese momento tenemos la medición y sabemos si está anémico o no. Y por otra parte se toma para plomo. Todo es en dispositivos electrónicos, ya está sistematizado. Bueno, ahí no acaba. Al día siguiente volvemos al hogar con una cita a las 5 de la mañana para tomar en ayunas la sangre para enfermedades crónicas. En ese momento se hace la cita y llegan al hogar. ¿Qué número de población, o sea, para evaluar, digamos, para que sea tan asertiva, y porque esto se calcula que sí abarca un resultado de todo, o sea, de toda la población del país, ¿no? O sea, ¿qué número de muestreo? ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo lo La muestra es nacional, con representatividad urbano-rural, y de 4 grandes regiones del país: la región norte, centro, la Ciudad de México y zona conurbada es una región, y el sur del país. Y nosotros visitamos 48,000 hogares. Yeah. Son 40, no, bueno, eso es ya con respuesta. Hay un porcentaje de no respuesta de aproximadamente el 18%. Son alrededor de 52,000 hogares lo que se visitaron. En general, un ENSANUD normalmente tiene 50,000 hogares. Quiero agradecerles muchísimo y no sin antes decir que esta encuesta, la ENSANUD, que antes se hacía de manera seccional, ahora se va a hacer cada año, entiendo, y también se va a incluir, me imagino que ya el siguiente año, un análisis serológico en donde se van a incluir algunos datos que nos van a permitir entender cómo ha ido evolucionando la población después de toda esta pandemia por la COVID-19, ¿verdad? Ya está ahorita el levantamiento en campo de la ENSANUD COVID-19. Es el primer año que vamos a hacer la ENSANUD continua. La estamos concluyendo. Y bueno, esperamos ya sí tener los resultados a inicios del próximo año que contiene la información serológica.
Muy bien, pues quiero agradecerles muchísimo, Teresa Chama, Tonatiu Barrientos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos pues toda esta información, sin duda muy relevante, muy interesante. Gracias, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan como cada jueves. Descansen, nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22 en punto de las 9 de la noche. Hasta entonces.